En los vastos y áridos paisajes de Moab, a orillas del majestuoso río Jordán, frente a las históricas murallas de Jericó, una voz resonó con autoridad divina. Era la voz del Señor, dirigiéndose a Moisés, su fiel siervo, en un momento crucial para el pueblo de Israel. Tras décadas de peregrinación, la tierra prometida estaba al alcance, y con ella, la necesidad de establecer un orden justo y una sociedad que reflejara los principios celestiales. El Señor, en su infinita sabiduría, había designado a la tribu de Leví para un propósito singular. A diferencia de las otras 11 tribus, los levitas no recibirían una porción de tierra como herencia territorial. Su herencia sería el propio Señor, y su misión, el servicio en el tabernáculo y más tarde en el templo. Eran los guardianes de la ley, los maestros de la Torá, los sacerdotes y los asistentes en el culto. Pero, ¿cómo vivirían? ¿Dónde residirían ellos y sus familias? La respuesta divina fue clara y generosa. El Señor instruyó a Moisés: ordena a los israelitas que cedan a los levitas, de su patrimonio hereditario, ciudades para vivir y campos de pastoreo alrededor de las mismas. Esta no era una petición, sino un mandato. Cada tribu, al recibir su porción de la tierra prometida, debía contribuir para el sustento de aquellos que se dedicaban por completo al servicio de Dios. Las ciudades asignadas a los levitas no serían meros puntos de residencia. Debían ser centros de vida comunitaria, con suficiente espacio para el sustento de sus habitantes. Las ciudades les servirán de morada, dijo el Señor, y los campos de pastoreo serán para su ganado y sus otros animales. Esto aseguraba que los levitas, aunque sin tierra propia para la agricultura a gran escala, tendrían los recursos necesarios para mantener a sus familias y sus rebaños. La precisión de las instrucciones divinas era asombrosa. Los campos de pastoreo de las ciudades que ustedes cederán a los levitas se extenderán hasta 500 metros alrededor de la ciudad, a partir de las murallas. Y luego, una medida aún más detallada. Ustedes medirán fuera de la ciudad, 1000 metros hacia el este, 1000 hacia el sur, 1000 hacia el oeste y 1000 hacia el norte, tomando la ciudad como centro. Estos serán los campos de pastoreo para las ciudades. Esta meticulosa delimitación garantizaba un espacio vital adecuado, un círculo de vida que rodeaba cada asentamiento levita, asegurando su bienestar y el de sus animales. El total de ciudades destinadas a los levitas sería de 48, todas ellas con sus respectivos campos de pastoreo. Dentro de este número, 6 tendrían una función especial, que exploraremos en breve. La distribución de estas ciudades entre las tribus no sería arbitraria. Cuando cedan esas ciudades, tomándolas de lo que es propiedad de los israelitas, exigirán más de los grupos numerosos y menos de los grupos más pequeños. De esta manera, cada tribu contribuiría de forma proporcional a su tamaño y a la herencia que había recibido, reflejando la equidad y la justicia de Dios. Pero la ley divina no solo se ocupaba de la provisión y el sustento, también abordaba la complejidad de la vida humana, sus accidentes y sus tragedias. En una sociedad donde la justicia tribal y la venganza de sangre eran prácticas comunes, el Señor introdujo un concepto revolucionario: las ciudades de refugio. El Señor volvió a hablar a Moisés, revelando un aspecto fundamental de su ley. Cuando crucen el Jordán para entrar en la tierra de Canaán, encontrarán ciudades que les servirán como ciudades de refugio, donde puedan huir los homicidas que hayan matado a alguien involuntariamente. Estas ciudades no eran para proteger a los criminales, sino para ofrecer un santuario a aquellos que por accidente o sin intención maliciosa hubieran causado la muerte de otra persona.
En la cultura antigua, el vengador del homicidio, el pariente más cercano de la víctima, tenía el derecho y el deber de buscar retribución. Las ciudades de refugio servían como un freno a esta venganza descontrolada. Esas ciudades servirán de refugio contra el vengador del homicidio, y así el homicida no morirá sin haber comparecido delante de la comunidad para ser juzgado. Era un sistema diseñado para asegurar un juicio justo, distinguiendo entre el asesinato premeditado y el homicidio involuntario. Se designarían 6 ciudades de refugio, 3 al otro lado del Jordán, en el este, y 3 en el territorio de Canaán, en el oeste. Su ubicación estratégica garantizaba que cualquier persona, sin importar dónde se encontrara en la tierra, pudiera alcanzar una de ellas en un tiempo razonable. Y lo que es más notable, estas ciudades no eran exclusivas para los israelitas. Esas 6 ciudades podrán servir de refugio no solo a los israelitas, sino también a los extranjeros residentes o que estén de paso entre ustedes, de manera que todo el que haya matado a otro involuntariamente pueda refugiarse en ellas. La justicia de Dios se extendía a todos los que habitaban en su tierra. La ley era muy clara en diferenciar entre un acto de asesinato premeditado y un accidente trágico. Pero el que mata a otro golpeándolo con un objeto de hierro es un asesino, y el asesino será castigado con la muerte. Lo mismo aplicaba si se usaba una pedrada o un palo con intención de causar la muerte. Si el homicida mató a la víctima por odio, o si le arrojó intencionalmente un objeto capaz de causar la muerte, o si por enemistad lo hirió a golpes de puño hasta matarlo, el agresor será castigado con la muerte. Es un asesino, y el vengador del homicidio lo matará apenas lo encuentre. Aquí no había lugar para el refugio. La justicia exigía la vida por vida. Sin embargo, si el acto era fortuito, sin enemistad, sin intención de dañar, como arrojar un objeto sin querer alcanzar a alguien o dejar caer una piedra inadvertidamente, entonces la situación era diferente. La comunidad juzgará, conforme a estas reglas, entre el homicida y el vengador del homicidio, y librará a aquel de las manos de éste. La comunidad, a través de sus ancianos y jueces, tenía la responsabilidad de discernir la verdad y aplicar la ley divina. Una vez declarado inocente de asesinato premeditado, el homicida involuntario era devuelto a la ciudad de refugio de la que había huido. Allí debía permanecer, y él permanecerá allí hasta la muerte del sumo sacerdote que ha sido ungido con el óleo santo. Esta era una condición única y profunda. La muerte del sumo sacerdote, el mediador entre Dios y el pueblo, simbolizaba una nueva era, una especie de expiación que permitía al homicida regresar a su propiedad y a su vida anterior sin temor a la venganza. La protección de la ciudad de refugio era absoluta, pero también condicional. Si el homicida sale de la ciudad de refugio a donde había huido y el vengador del homicidio lo encuentra fuera de los límites de su ciudad de refugio, lo podrá matar sin temor a ninguna represalia. La ley era estricta. El refugio era un santuario, pero solo dentro de sus límites. Salir antes de tiempo significaba renunciar a esa protección divina y exponerse a la justicia del vengador. Porque el homicida debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, y solamente después podrá volver al lugar donde está su propiedad. Esta disposición no era un castigo perpetuo, sino una medida de seguridad y un período de reflexión y arrepentimiento, culminando con un acto simbólico de redención a través de la muerte del sumo sacerdote. Estas disposiciones no eran temporales, eran una norma jurídica para ustedes
y para sus descendientes, en cualquier lugar donde se encuentren. La justicia requería pruebas sólidas. Si alguien mata a una persona, el homicida será condenado a muerte por la declaración de testigos, pero el testimonio de uno solo no basta para condenar a muerte a alguien. La vida humana era demasiado valiosa para ser decidida por una única voz. La ley también prohibía cualquier intento de sobornar o negociar la vida de un asesino. No aceptarán ningún rescate por la vida de un asesino, porque debe morir. La justicia divina no podía ser comprada. De igual manera, no se podía aceptar un rescate para permitir que un homicida involuntario regresara a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. La ley era inquebrantable en su propósito. Finalmente, el Señor concluyó con una advertencia solemne y profunda. No profanen la tierra donde viven, porque la sangre profana la tierra, y no hay para la tierra otra expiación por la sangre derramada que la sangre de aquel que la derramó. La tierra donde Dios era sagrada. El derramamiento de sangre inocente la contaminaba, y solo la justicia, la retribución adecuada, podía purificarla. No hagas impuro el país donde vives y en el cual yo habito, porque yo, el Señor, habito entre los israelitas. La presencia de Dios en medio de su pueblo exigía pureza y justicia, un reflejo de su propio carácter santo.